Recordamos silencio en los celulares y la disertación va a estar a cargo de Juan Carlos Papa. Es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias. Pertenece al Grupo de Trabajo de Protección Vegetal INTA Oliveros. Se dedica a investigación y extensión en manejo de maleza y es docente de la especialidad en siembra directa de la FAUBA y de la especialización en protección vegetal de la Universidad Católica de Córdoba. También con numerosas publicaciones científicas. Va a faltar Marcelo de la Vega, que Juan Carlos le va a dar las explicaciones. Adelante, Juan Carlos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a Presid por esta oportunidad, lo mismo que a Dupont, que es el que patrocina esta sección. Y bueno, y sobre todo dar las gracias a ustedes por estar presentes. Y uno cuando viene a participar en un evento de esto, una charla de esta naturaleza, muchas veces se pregunta, bueno, ¿cuáles son las expectativas con las que viene la gente? ¿Sí? Y en general, yo calculo que acá debe haber muchos colegas, ¿sí?, a los que les deseo un feliz día. Y también debe haber productores. Y, a ver, otra vez decir lo mismo, dice uno, porque no van a escuchar nada muy distinto. Yo ayer escuché una charla de un colega estadounidense que, bueno, muy interesante, pero que si hubiera subido yo al escenario, le cambiaba algunas diapositivas, daba lo mismo. Digamos que la cosa está funcionando de la misma manera en todo el mundo. Y cuando uno habla de expectativas, en general la gente dice, bueno, voy a ver si me tiran alguna receta nueva. Y bueno, y eso sabemos que por lo pronto, en el mediano, largo plazo, no va a estar. O como dicen los productores, yo, ingeniero, lo que necesito es que usted me dé un líquido, dice. Un líquido. Yo necesito, tiene que ser un líquido, ¿sí? Que me permita controlar todo en el momento que yo llego. Y bueno, y otra, no sé cómo paso esto ahí. A ver. Y otra de las cosas que la gente, que uno se pregunta cuando viene a dar una charla de estas, es si la gente realmente, además de las expectativas, realmente sabe por qué estamos viviendo esto, porque de vivir la fiesta pasamos al estado de duelo, al velorio, ¿sí?, muy rápido. Y bueno, y grave, ¿sí? Grave, porque la cosa no se ve que por lo menos en el corto plazo mejore, y uno no está seguro de si la gente, porque es importante no solamente conocer las soluciones, sino también conocer el origen del problema. Y yo escucho cosas terribles o ideas de esta problemática. Aunque a usted le parezca mentira, hay muchísima gente, inclusive colegas, que están convencidos de que estamos pasando esto porque de golpe la calidad de los productos se redujo, ¿sí? Es decir, o como piensan algunos productores, lo que sucede es que a los líquidos ahora los estiran, dicen, y entonces por eso estamos viviendo esta realidad. Y el origen de esta realidad es, en definitiva, un modelo productivo netamente industrial, metido en un sistema que es biológico, que evoluciona, que se adapta, y que, bueno, lo que ocurrió es natural. Nosotros hace más de 20 años que veníamos diciendo es probable que esto pase. No podíamos decir cuándo iba a pasar, pero sabíamos que en algún momento iba a pasar, y bueno, y pasó. Y el modelo industrial que está ejerciendo presión está constituido por lo que yo llamo un núcleo duro, ¿sí? En el medio está sin lugar a dudas el glifosato, que fue, hoy tiene mala prensa, pero fue y va a seguir siendo todavía una herramienta muy útil. Pero bueno, cuando uno usa un herbicida en un sistema biológico como única alternativa para controlar maleza durante mucho tiempo, es lógico que pase lo que pasó. A esto hay que sumarle la ausencia de labranzas. Este núcleo duro está formado también por el monocultivo, y para mí el factor más importante es el régimen de tenencia de la tierra. No se olviden que tenemos alrededor de un 60 o 70% de la superficie agrícola en arrendamiento con contrato de muy cortita duración. Este es el núcleo duro, el modelo de agricultura industrial, que la gente insiste en que, bueno, nosotros necesitamos esto. La verdad es que hasta que esto no cambie es bastante difícil que alguno de los problemas empiece a revertirse, o que
por lo menos frenemos el avance de esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitaríamos entonces para continuar con un modelo de agricultura industrial? Bueno, necesitaríamos en primer lugar sustituir esto, necesitaríamos un sustituto real del glifosato, cosa que por lo menos durante los próximos 10 o 15 años es poco probable que lo tengamos, o bien lo que hoy la industria nos está ofreciendo, que es apuntalar este sistema con principios activos, con modos de acción que vienen desde la década del 40 hasta la década, qué sé yo, lo más moderno que tenemos es fines de los 80, comienzos de los 90, ¿sí? Hormonales, sulfonilureas, triacinas, imidazolinonas, triazolpirimidinas, todo lo que le gusta hoy usar al productor, paraquat, glufosinato de amonio, quemantes, ¿sí? Y graminicidas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Estos productos que vienen de años atrás funcionaban, los memoriosos, acá hay mucha gente joven, pero hay mucha gente que se debe acordar del viejo modelo productivo, funcionaban en un marco de tecnología de proceso, un modelo de agricultura industrial como es este, es un modelo que exige de agricultura de insumos, ¿sí? Voy, compro y aplico. Lo que sucede mal es que cuando usamos estos productos viejos en un contexto de agricultura de insumos, vemos que primero que no funcionan bien. En muchos casos estamos usando, no sé, a ver, qué sé yo, atracina, es donde tenemos las atracinas, por acá, para apagar incendios. ¿Sí? Hay gente que está totalmente convencida de que la atracina es el sustituto del glifosato. Dejan a las malezas blancas de atracina, rama negra, por ejemplo, y no logran absolutamente nada. O qué sé yo, sulfonilurea, ¿sí? Para apagar incendios. O lo que es peor, ¿sí? Hoy en día el principal problema, no, si bien hay algunas que tienen mucha prensa, algunas malezas de hoja ancha tienen mucha prensa, lo principal son las gramíneas. Y los graminicidas se los están usando igual que cualquiera de estos productos para apagar incendios, porque en general se llega tarde o se cometen errores. Si se cometen errores y se quiere corregir el error usando alguno de estos productos, en general no funciona. Y lo peor de todo es que en ese afán de apagar incendios y corregir errores de aplicaciones mal hechas, de tratamientos mal hechos, de manejos mal implementados, estamos empezando a perder, aunque no lo crean, también productos de estos. Ya tenemos numerosos casos de resistencia a sulfonilureas, resistencia a imidazolinonas, a triazolpirimidinas e incluso resistencia a graminicidas, ¿sí? Este es el resultado del mal uso. De seguir así, de seguir insistiendo en este modelito, lamentablemente vamos a perder todo, sin posibilidad de reposición, que es lo peor. Y esto no es una crítica, ni estoy haciendo una toma de posición, estamos haciendo un simple análisis de la realidad. Por lo tanto, lo que habría que hacer sería comenzar a romper de alguna manera este núcleo duro, este modelito, empezando por algo, por ejemplo, el régimen de tenencia de la tierra. Yo entiendo, y lo entiendo totalmente, que el problema de malezas no pasa pura y exclusivamente por los herbicidas. El problema de malezas es mucho más complejo y reconoce orígenes que van desde lo cultural hasta lo económico, hasta lo social y muchos otros factores que sería muy largo de enumerar. Pero la realidad es que algo de esto hay que cambiar si queremos que los problemas de maleza por lo menos dejen de avanzar. Y así nos encontramos entonces con malezas tolerantes. Yo no voy a hablar de todas, pero malezas tolerantes, para los que se les confunde un poco el tema de qué es tolerante, qué es resistencia, son malezas que nunca antes fueron controladas satisfactoriamente por el herbicida al cual son tolerantes. Por ejemplo, un trigo es tolerante a los herbicidas hormonales por características propias de la especie, que abarca a todos los individuos de la especie y que siempre estuvieron presentes, inclusive desde antes que el herbicida apareciera. No voy a hablar de todas, porque se me llevaría toda la tarde, pero dar algunos ejemplos, ¿sí? La tolerancia, en muchos casos, está asociada a un estado, no solamente a una especie, sino a un estado de la maleza. En general, las malezas tolerantes, como uno las toma oportunamente, son malezas que son manejables, pero el problema se expresa, se manifiesta cuando uno llega tarde. Y este modelo nos hace llegar tarde, nos obliga a llegar tarde. Fíjense que los lotes se terminan de alquilar o se cierran los contratos, en muchos casos, inclusive en septiembre, octubre, noviembre, y ahí recién se comienza a hacer algo y
lamentablemente hoy no hay, y en este nuevo escenario, no hay herbicidas que funcionen bien sobre malezas viejas, malezas que pasaron todo el otoño, todo el invierno, la sequía, las heladas, y nosotros la queremos controlar en lo posible barato. Un ejemplo es viola. La gente en general me llama, me dice, ingeniero, yo no tengo problema con viola, salvo en septiembre. Viola está presente en el mes de mayo. ¿Qué pasa en septiembre con viola? Viola en septiembre florece y ahí la gente se da cuenta que está viola en el campo. Si uno la toma temprano, viola es perfectamente controlable. Hay que tomarla temprano, es mayo, abril, mayo. Inclusive la adición de un herbicida residual, en este caso Finés, permite evitar nuevos nacimientos, porque viola tiene ciclos muy cortos, mucha producción de semillas, muchos flujos de emergencia. Si uno no incluye un residual, es muy difícil que logremos un impacto importante sobre una maleza como es viola. Y bueno, y acá también hay que empezar a pensar que en este nuevo escenario un cambio cultural, ¿sí? El uso de residuales lamentablemente es insoslayable. Vamos a tener que recurrir a los residuales si queremos ser exitosos en el manejo de maleza y oportunamente utilizados, ¿sí? Dentro de lo que es el ciclo de las malezas. Aspectos de biología son otra cosa que también deberemos conocer. Otro, el arquetipo de la maleza tolerante, la rama negra, una especie muy exitosa, con una alta plasticidad, con una elevada tolerancia al estrés. Eso es una característica que comparte, por ejemplo, con los yuyos colorados, que ahora están dando tanto que hablar, ¿sí? Y aprendimos a los golpes, pero aprendimos a manejar rama negra. Hoy sabemos que rama negra es una maleza que puede y debe ser manejada durante el periodo de barbecho. Cuando comenzó a hacer un programa de rama negra, la gente insistía en sembrar arriba de la rama negra viva, pensando que después iba a venir el ingeniero y me iba a dar algún líquido, algún sulfato de amonio con el cual iba a poder manejar. 2 o 3 años tuvieron que pelarse la frente hasta darse cuenta de que, bueno, rama negra se controla durante el barbecho, ¿sí? Y otra cosa que nos dimos cuenta es que a medida que nos acercábamos o avanzábamos en el ciclo de la maleza, cada vez era menos la cantidad de herramientas químicas disponibles, ¿sí? Hasta prácticamente quedarnos sin nada, donde la única herramienta que podemos aplicar es la azada, ¿sí? Hacia el final del ciclo del cultivo. Y que las malezas se controlan dentro de su ciclo y que cuanto más temprano en su ciclo comencemos, tanto más fácil y más barato va a ser manejarlas, ¿sí? ¿Cuál es el estado más sensible, más débil, más vulnerable de una maleza? Cuando es una semilla, y es ahí donde tenemos que empezar. Y acá juegan un papel fundamental nuevamente los herbicidas residuales. Lo que hace falta entonces es un cambio cultural. También es importante volver a ocupar el campo en el invierno. Los cereales de invierno ayudan a manejar este tipo de problemas. Cloris es otra de las especies tolerantes, ¿sí? No nos olvidemos que la mayor parte de los problemas que hoy tenemos no son latifoliadas, son gramíneas y son los que están creciendo. Acá vamos al revés de lo que ocurre en el hemisferio norte, donde hoy la mayor cantidad de problemas son latifoliadas, acá es al revés. Si bien la cosa, según me enteré hoy, está evolucionando también para el lado de las gramíneas allá. Y Cloris también es uno de los arquetipos de especies tolerantes. ¿Cuál es el problema de Cloris? Y Cloris, la gente... Primero que hay como 15 especies de Cloris y algo más, y otro tanto de tricloris. Y la gente cuando habla de problemas de Cloris, yo tengo Cloris, y no todas son iguales, hay anuales, hay perennes, y no todas responden de la misma manera a los tratamientos herbicidas. Esta Cloris virgata es una de las que es más frecuente en la región sojera núcleo, lo que es sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, inclusive en la provincia de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, es una especie anual. Y bueno, y la gente le cuesta reconocerla, inclusive a los colegas, y esto si uno lo toma temprano es perfectamente manejable, pero como, bueno, no la conocen, una gramínea, 2 litros de glifosato, 3 litros de glifosato, y se dan cuenta de que cometieron un error ¿cuándo se dan cuenta de que cometieron un error? Cuando el plumerito aparece arriba del cultivo de soja. Acá, aunque usted le parezca mentira, hay soja, entre medio de todo eso.
Y ahí viene la consulta, ¿qué puedo hacer? Y bueno, y por ahí ya es un poco tarde, ¿sí? Cloris cuando es chiquitita, muy chiquitita, 4 o 5 centímetros y está recién comenzando a macollar, o antes, es controlable inclusive con glifosato. Pero cuando ya está macollada y es más grande, solamente los graminicidas logran tener algún impacto. El uso de residuales, todavía no llegamos a residuales. Esto es control de postemergencia, ¿sí? Tratamiento de postemergencia sobre plantas en estado vegetativo de 15 a 20 centímetros. Acá vemos que, bueno, el glifosato sobre plantas en estado vegetativo ya avanzado, no hay manera de revertir la baja eficacia del glifosato, ni agregándole ningún coadyuvante ni nada, ¿sí? Lo único que funciona acá ya son los graminicidas selectivos postemergentes, pero correctamente aplicados con el coadyuvante que corresponde y a la dosis que corresponde. En estado vegetativo es fácilmente controlable con los graminicidas, inclusive con combinaciones de glifosato o el graminicida solo. Bueno, y hablando de resistentes, hoy lamentablemente son muchas las especies resistentes que hay, no solamente resistentes al glifosato, ¿sí? Pero lo que hay que tener presente es que la mayor parte de los problemas que tenemos son gramíneas. El sorgo de Alepo fue, bueno, una de las primeras en manifestarse, fue la puntita del iceberg, fue el comienzo de esta película de terror que hoy estamos viviendo. Y una de las cosas que nos llama la atención, ¿sí?, cuando aparecen este tipo de problemas, es que la mano de Dios nunca dibuja líneas rectas y paralelas. Las malezas se mueven, ¿sí?, aunque a uno le parezca mentira, se mueven. Y si bien hay medios naturales que utilizan para moverse, ¿cuál es el principal agente que interviene en el movimiento de las malezas? Nosotros, lamentablemente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo encaramos este tipo de problemas para el caso de sorgo? Bueno, es duro decirlo, pero bueno, primero tenemos que salvar aquellos lotes que todavía no tienen el problema. Para muchos productores la actitud es, bueno, lo dejo, total, cuando el problema esté presente en una magnitud significativa, algo va a aparecer. Y eso es una actitud totalmente negativa. Una vez que se nos llenó el lote de malezas, la cosa ya es muy difícil de revertir. Consideremos que para el caso de sorgo o para cualquier maleza resistente, nunca, por más que esa sea nuestra impresión, ocupan la totalidad del lote o una parte significativa del lote de un año para el otro. Tienen sus tiempos, los tiempos biológicos, que en multiplicarse, en ocupar el espacio. Y esa posibilidad de ocupar el espacio se la damos nosotros, ¿sí? Por lo tanto, es importante la prevención. Hay que ser proactivos en el caso de las malezas, porque no hay producto milagroso, recordemos eso también. Si el sorgo ocupó el lote, bueno, tampoco hay que desesperarse, ¿sí? Tampoco hay que dejar de usar el glifosato, porque el glifosato nos va a seguir sirviendo durante mucho tiempo y tenemos que cuidar, sobre todo, su utilidad remanente, ¿sí? Y debemos complementarlo con otros herbicidas distintos a los del glifosato. En el caso del sorgo de Alepo, los graminicidas, usted dirá, bueno, es una herramienta excelente, totalmente de acuerdo, pero hay que usarlos muy bien. ¿Y cuál es el problema que hoy estamos percibiendo los especialistas con los graminicidas? La tasa con la que ha crecido el uso de graminicidas es impresionante. Y el problema es que se los está usando mal. Están usando a los graminicidas como si fuese una especie de glifosato de control a gramínea y nada más alejado de la realidad. Son productos totalmente distintos al glifosato, mucho más exigentes y mucho menos eficaces. ¿Y para qué los están usando? Para apagar el incendio una vez que se dieron cuenta de que el glifosato no funcionó, ¿sí? Sobre sorgos de Alepo así de grandes, sobre gramíneas muy avanzadas en su estado. Y lo único que logramos es, primero, gastar un montón de plata de vicio, y segundo, estamos favoreciendo la evolución de resistencia a los graminicidas. En el caso de malezas latifoliadas hay una cantidad de herramientas importantes, pero para gramíneas lamentablemente no tenemos la abundancia que tenemos para las latifoliadas. Entonces debemos alternar, debemos complementar con, bueno, hay muchas cosas, además de graminicida, imidazolinona, sulfonilureas, graminicidas residuales, herbicidas no selectivos y
también recurrir a métodos mecánicos o manual mecánicos de emergencia cuando la situación es importante, ha avanzado mucho. Recordemos que no hay un producto, no está ese producto que de una vez y para siempre y fácilmente y barato nos va a permitir sacarnos el problema de encima. A las malezas no las vamos a combatir solo con herbicidas. El tema de las labranzas, no hay que ser ortodoxos, pero tampoco hay que desesperarse. En el caso de sorgo sabemos que una labranza bien hecha, trozamos los rizomas, podemos llegar a aumentar el impacto de un tratamiento químico sistémico. Pero no es necesario ni es recomendable labrar la totalidad del lote, porque lo que hacemos es sembrar el problema uniformemente en todo el lote. Esto es trabajo de ingeniero agrónomo, se deben mapear los lotes y solamente recurrir a las labranzas en los sitios donde es necesario, la densidad es muy alta. Lamentablemente, esto que hablábamos recién del uso, el mal uso de los graminicidas, hoy ha desembocado en resistencia, ¿sí? Hoy ya se ha detectado un caso de resistencia al Oxifop. Esto es en el norte centro-norte de la provincia de Santa Fe. Este índice de resistencia, 14,4, significa que necesitamos multiplicar por 14,4 la dosis que usábamos normalmente, ¿sí?, para lograr sobre el biotipo resistente un impacto significativo. Afortunadamente sigue siendo susceptible a cletodin, ¿sí? Pero la pregunta que sigue es, ¿y si lo seguimos usando mal también el cletodin? ¿Cuánto nos va a durar esta susceptibilidad? Y esa respuesta no se la podemos dar hoy. Echinocloa es otra de las especies resistentes. Para que se den una idea, esto sobrevivió a 8 litros, 8 litros una formulación premium, ¿sí?, de glifosato. Acá necesitamos 16 litros de glifosato para equiparar un tratamiento con graminicida, para el caso de Echinocloa. Hoy es uno de los problemas más importantes y la principal cuestión, el principal responsable es que también la gente prueba. Dice, yo tengo derecho a probar. En este nuevo escenario no hay lugar, otra de las posibilidades que perdimos, no hay más lugar para probar, errar y corregir. No hay segunda oportunidad. Metí la pata, metí la pata. ¿Y qué pasa con Echinocloa? Y la gente prueba. Me doy cuenta de que fracasé. ¿Y qué hizo mientras yo pruebo y me doy cuenta que fracaso? ¿Qué hizo la maleza? Siguió creciendo. Bueno, está la Echinocloa ya floreciendo o incluso semillada. Total, después le aplico un graminicida. Y le aplicamos un graminicida a una Echinocloa florecida, semillada, y el fracaso es rotundo. Y a su vez favorecemos también la evolución de resistencia. Es un trabajo de Picapietra con algunos colaboradores donde muestra que bueno, los graminicidas bien aplicados siguen siendo eficaces, siguen siendo productos eficaces, pero es importante utilizar bien la herramienta. También hay residuales, yo insisto en el uso de residuales, no nos concentremos en el uso de poda emergente. También el uso de poda emergente es una cuestión cultural. La gente se acostumbró a tirarle, no digo aplicar, tirarle, solo a lo que ve. Y ahora, en este nuevo escenario, debemos actuar sobre la flora potencial, para lo cual deberemos conocer la situación. Tampoco podemos usar un residual de cualquier manera, deberemos planificar. El uso del residual no se improvisa, se planifica, ¿sí? Es imposible usar residuales si uno no planifica. Bueno, como vemos, la cantidad de residuales que podemos usar para esto es bastante importante. Bueno, acá tenemos un producto de la empresa que hoy patrocina este evento, que es el Ligate, ¿sí? Ryegrass. Yo lo único que estoy haciendo un pequeño inventario de lo que tenemos, por lo menos en nuestra zona. Lamentablemente, el encargado de hablar de los problemas del norte, el ingeniero Marcelo de la Vega, tenía que venir, no pudo estar presente porque los aviones son muy buenos cuando vuelan, ¿sí? Cuando no vuelan no nos sirven para nada. Así que pido disculpas en nombre de la organización, pero bueno, es una situación de fuerza mayor. Bueno, Ryegrass es un problema que cada vez crece más. Y también es un problema de percepción. La gente se da cuenta de que tiene Ryegrass en el campo. Fin del invierno, comienzo de la primavera. Ahora estoy recibiendo consultas sobre Ryegrass. ¿Y cómo está el Ryegrass en su campo, señor? Y ya hizo mata y está empezando a encañar. ¿Qué hay de bueno? ¿Hay algún líquido bueno para eso? Y quiero usar un residual también. Ya es medio tarde, ¿sí? Los residuales, como decíamos hoy,
se ubican, se posicionan en la etapa más débil en que la maleza, que presenta la maleza, la parte más susceptible, que es cuando es semilla. ¿Cómo voy al final del ciclo del cultivo voy a intentar usar un residual? Es un error conceptual grave, ¿sí? Para que se den una idea, esto es un biotipo de Rojas, provincia de Buenos Aires, un ensayo que hicimos junto con el ingeniero Ponce, el licenciado Tuesca y el ingeniero Picapietra. Y este biotipo de ryegrass toleró 1.500 gramos equivalente ácido. Para que se den una idea, son 3 litros de sulfosato esto, ¿sí? No le hizo absolutamente nada. Después hicimos algunos ensayos para determinar la curva de dosis-respuesta, el grado de resistencia. Superior a 10:1 nos dio el grado de resistencia de este biotipo. Y lo que encontramos que, bueno, no hay muchas opciones. El doble golpe es una opción que ya había explorado el ingeniero Mario Viña en el sureste de la provincia de Buenos Aires. Usando información de él, la reiteramos en nuestra zona y vimos que también funciona. El doble golpe aplicado a gramíneas, que consiste primero un graminicida y a los 7, 10, 12 días. En general, los graminicidas hay que dar un poquitito más de tiempo porque se mueven mucho más lento también. Se hace un paraquat y lo que logramos en estos tratamientos tardíos, que no es lo más recomendable, lo ideal es controlarlos temprano, es reducir la probabilidad de rebrote y sobre todo reducir la probabilidad de producción de semilla. En la medida que reduzcamos la probabilidad de aporte de semilla al lote, tanto más rápidamente nos vamos a poder manejar eficazmente el sistema. El uso de residuales en ryegrass también hay residuales que funcionan muy bien para ryegrass. Acá podemos ver algunos de los que funcionan, algunos, no todos los que hay. Por acá no probamos a todo por una cuestión de espacio, pero bueno, acá tenemos Ligate, que fue uno de los que mejor funcionó, Percutor, Spider, bueno, clomazone, nicosulfurón, bueno, trifluralina, que sería para una situación de muy baja cobertura o de labranza convencional. En este caso lo que había era muy baja cobertura, por supuesto acetoclor o ese metolaclor. Hay también otros principios activos, algunos inhibidores de PPO residuales, como por ejemplo el flumioxacin, que también dan buen resultado en estos casos. Y para terminar ya, bueno, esto es un producto, este es un lote muy complicado, donde había rama negra y donde había ryegrass resistente al glifosato. Durante 5 años el productor había estado tratando de manejar ese problema, pero invariablemente cuando le preguntábamos, ¿y cuándo empieza sus barbechos? Ah, mis barbechos empiezan en agosto. Dice, agosto, septiembre. Y ahí, lógicamente, estábamos hablando de una maleza que tiene su pico de emergencia en otoño, como es la rama negra, o el ryegrass, que también lo tiene en otoño, estaba intentando controlarlo tardíamente, fracasaba rotundamente y llegaba a situaciones como esta que están acá, ¿sí? Y bueno, acá lo que se le sugirió es usar un producto como Ligate temprano, en el otoño, y el resultado fue realmente favorable. Y esto no es para hacerle propaganda a DuPont ni nada por el estilo, sino para mostrar que un producto bueno que funciona, es un producto que merece ser cuidado y debe estar sí o sí su uso en manos de una persona capacitada en el manejo de malezas. ¿Qué fue lo que dijo este productor cuando, acompañándonos al campo, veía resultados como este? Este es el nuevo glifosato. ¿Cuándo lo puedo volver a aplicar? Ahora, ya. Y justamente hay que evitar cometer ese tipo de errores. Este tipo de herbicidas requieren nuevamente de volver al conocimiento, de volver a capacitarnos, y no sirven, como mucha gente piensa, para apagar incendios. No son productos para apagar incendios. Para terminar, el tema de los yugos colorados es el problema que ahora estamos viviendo, pero no es el único, yo insisto. Tengamos precaución, pero también estemos atentos, porque detrás del yugo colorado, el yugo colorado lo vamos a manejar, pero detrás del yugo colorado van a venir las gramíneas. Hay que estar atentos para eso. Tenemos el yugo colorado común, el Amaranthus híbrido, el Amaranthus quitensis, y el que vino de Estados Unidos, exótico, ¿sí? El Amaranthus palmeri. Este es dioico, este es monoico, este es muy agresivo, con una capacidad de crecimiento impresionante. Este es algo menos agresivo y bastante más fácil de manejar. Se diferencian básicamente aún al estado de plántula
porque, bueno, el yugo colorado común tiene pubescencia a nivel del tallo y de los pecíolos, mientras que el Amaranthus palmeri no lo tiene, ¿sí? Luego, cuando florece es mucho más fácil porque la inflorescencia de palmeri es mucho menos ramificada, la parte central es muy larga, además tenemos flores masculinas y flores femeninas, mientras que Hybridus es muy ramificado, ¿sí? Este es un colega con el que yo trabajo, el licenciado Tuesca, de la Facultad de Ciencias Agrarias, mide como 1,90 m ese muchacho, y esto no es, a ver, porque dirá, Amaranthus palmeri, mucha gente piensa, Vicuña maquena, no, esto es Totora, provincia de Santa Fe. Una planta que crece 4 o 5 centímetros por día, conviviendo con un cultivo de soja. Fíjense el diámetro de este tallo, ¿sí? El hecho de que crezca 4 centímetros por día, 5 centímetros por día, ¿qué implica? Se nos pasa muy rápido. Acá no hay lugar a perder, no podemos perder de vista el lote. Tampoco hay lugar a, bueno, pruebo, erro y después corrijo. Acá menos que menos. Y si la maleza percibe que el tiempo empieza a tornarse desfavorable, el ambiente empieza a tornarse desfavorable, acelera su ciclo. Aún siendo muy chiquitita, florece y produce semillas. Por lo tanto, el manejo de esta maleza debe comenzar temprano, muy temprano. Ya en el otoño, acá ya tengo que eliminar los últimos nacimientos que van a estar inclusive florecidos y que pueden llegar a producir semillas. Temprano, no debo bajo ningún punto de vista perder de vista el lote, y los primeros nacimientos de la primavera los debo eliminar como sea. Inclusive puedo ya comenzar a usar algún residual acá en esta etapa, ¿sí? Y en presiembra o en preemergencia, nuevamente residual, nuevamente si hace falta eliminar los nacimientos, ¿sí? Y en posemergencia no es mucho lo que tengo. Fomesafen, lactofen, benazolín, algunas combinaciones con ese metolaclor y nada más. Pero es importante ser muy oportuno, tanto en el uso de los residuales como en los tratamientos de posemergencia. Y recordemos que estos biotipos que hemos detectado tienen resistencia no solamente al glifosato, sino también a los inhibidores de LS, ¿sí? También debemos volver a aprender algunas cuestiones relativas a los modos de acción de los herbicidas para poder rotarlos, para poder alternarlos, para poder combinarlos, sobre todo los herbicidas residuales. Bueno, este es un tratamiento, combinaciones, ¿sí? Las combinaciones ayudan también a manejar bien este tipo de problemas. Podemos hacer un inhibidor de PPO, como por ejemplo, acá está sulfentrazone, pero podría haber sido perfectamente un flumioxacin combinado con metribuzin o aplicado de manera secuencial. Los mejores resultados en tratamientos secuenciales, o lo que los yanquis llaman el overlapping, la superposición, el tratamiento lo logramos cuando ubicamos primeramente un metribuzin seguido de un sulfentrazone más ese metolaclor en preemergencia. Esto es presiembra anticipada. Bueno, acá vemos el resultado que logramos en la parcela. No obstante, un buen manejo también puede realizarse usando una combinación directa de los productos. Lo último que entró en la zona nuestra, y que esta sí viene del norte, esta hay que estar muy atento, esta es la peor maleza de Paraguay, la peor maleza de Brasil. Tengámosla presente, es muy agresiva, crece muy rápido, las semillas vuelan con el viento, es perenne, no es como un sorgo de Alepo, pero es perenne. Esto es Digitaria insularis y ya está en nuestra zona. Acá vemos un ensayo donde esto es sulfosato, 2 litros, sulfosato 4 litros, sulfosato 8 litros, sulfosato 16 litros. Es un problemón, ¿sí? Afortunadamente los graminicidas siguieron siendo eficaces, lo mismo que, bueno, algunas sulfonilureas como Equip, como el nicosulfurón. Lamentablemente el imazepam no lo fue. Hay que tener presente esto. Hoy los problemas de malezas en este nuevo escenario, si bien uno por ahí puede apuntar los cañones a una maleza en particular, lamentablemente lo que vamos a encontrarnos a nivel de campo es una comunidad.
no es una población monoespecífica. Y ahí vamos a encontrar gramíneas, vamos a encontrar latifoliadas, por lo tanto hay que ser muy inteligente en la manera en que combinamos tanto los tratamientos residuales como los tratamientos de postemergencia. Para terminar, en este nuevo escenario lo que es clave es un cambio de actitud. ¿Sí? Es un cambio de actitud, es fundamental. Hay que volver a capacitarse, fundamentalmente los técnicos, que deberemos volver a ocupar un espacio que nunca debimos haber resignado. Por una cuestión de comodidad o por lo que sea, nunca debimos haber resignado. Es clave también que el productor se vuelque nuevamente al asesor técnico, al ingeniero agrónomo. Lógicamente la resistencia es porque, bueno, ¿qué pierde el productor? El productor ha perdido su independencia. Es clave anticiparse, la actitud proactiva es clave, ¿sí? Anticiparse, prever, planificar y llegar temprano. No perdona este nuevo escenario llegar tarde, ¿sí? El uso de herbicidas residuales es clave. No vale más improvisar, no vale más apagar incendios, no vale más tampoco tratar plantas viejas. En general vamos a terminar fracasando. En los tratamientos de rescate lo que vamos a ver es que cada vez nos cuestan más plata, ¿sí? Y probablemente no funcionen tan bien. Es clave asumir la existencia de un problema complejo con soluciones complejas. Es clave asumir que hay muy poco lugar para segundas oportunidades o para hacer correcciones. Yo diría que prácticamente no lo hay. Es clave entender, y esto es lo más difícil, que a los problemas de malezas no los vamos a controlar, a manejar solamente con herbicida y que no hay herbicida para todo. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Bien, vamos a las preguntas. Buenas tardes. Con el tema del Ligay, ¿hay algún problema con carryover o mezcla? Acá estoy. Carryover o mezcla. ¿En qué tengo que tener cuidado cuando lo aplico? Bueno, a ver, tenés que tener las precauciones que tenés que tener con cualquier sulfonilurea, ¿sí? Sobre todo con una sulfonilurea de alta persistencia, como puede ser el Ligay, como puede ser el Finesse, ¿sí? La principal precaución que tenés que tomar es, bueno, en qué circunstancia, en qué ambiente lo vas a aplicar. Los herbicidas, a ver, y es una pregunta interesante la que me hace acá el señor, porque los herbicidas no se disipan, y hablando de carryover, no se disipan del suelo por... no tienen un reloj que hace, bueno, pasó tanto tiempo y el producto ya desapareció, ¿sí? El tiempo hay que verlo desde el punto de vista como lo veía Einstein, ¿sí? El tiempo es un vector y ese vector solo no es el único factor que interviene en la degradación, en la disipación de Ligate o cualquier herbicida residual. A lo largo de ese vector deben darse una serie de condiciones que hacen que ese herbicida se disipe. Mucha gente dice, bueno, yo aplico un metsulfurón, dejo pasar 30 días y ya tranquilo puedo sembrar una soja y un maíz. Y yo les aseguro que muchas veces 30 días es una barbaridad. Por ejemplo, yo aplico un metsulfurón arriba de un tapiz verde de un 50, un 60, un 70% de cobertura y la residualidad que voy a tener es muy poca. Por el contrario, si yo aplico ese mismo metsulfurón arriba de un suelo desnudo y a lo largo de esos 30 días no llueve nada, o peor, además de que no llueve, ese suelo tiene una reacción alcalina y probablemente la persistencia de ese producto en el suelo se prolongue por 6 meses o mucho más. Es decir, que una de las cosas que deberemos aprender a partir de ahora cuando usemos Ligate o cualquier herbicida residual son aquellos factores que intervienen en la disipación de ese producto y que no es solamente tiempo como muchas veces. Algunas tablitas que aparecen por ahí. A ver, esto viene de la cuestión cultural. Todo es reduccionismo. Vamos a simplificar todo. Entonces, simplificamos la degradación del herbicida a una sola variable, que es tiempo. Y ahí está el error. Tenemos muchas probabilidades de resultar perjudicados. Gracias. Acá. Sí. Hoy habló del uso del coadyuvante indicado para aplicar graminicida. Sí. Habló del aceite mineral. ¿Qué opina de los aceites metilados? Excelente. A ver, primero, lo que debemos usar... el buen uso de los graminicidas exige, en primer lugar, saber el estado de la maleza, ¿sí? Sería largo hablar acá de la fisiología de un graminicida,
pero que la maleza sea joven y esté en actividad es clave. ¿Sí? Porque de lo contrario, si la maleza ya está florecida, podemos echarle todo lo que querramos de graminicida y a lo mejor se amarillarán las hojas, interrumpirá en algún grado su actividad, pero la maleza va a seguir. ¿Sí? Y no vamos a llegar, sobre todo si es una maleza perenne, a donde queremos llegar, que son los órganos vegetativos. Por lo tanto, maleza chica y joven, la dosificación adecuada. ¿Sí? Acá no hay lugar para economizar con un graminicida. El ambiente es clave porque hace las funciones fisiológicas sobre las cuales el herbicida actúa. El otro punto que es importante para los graminicidas es con qué adyuvante lo acompaño. Hay que mirar el marbete, que no está de vicio, tiene su función, y en general los mejores resultados se obtienen con lo que el fabricante recomienda o sugiere. Como regla general, los graminicidas obtienen su máxima eficacia, pero como regla general, puede haber excepciones, con el agregado de aceites vegetales o aceites minerales o aceites vegetales metilados. ¿Sí? Los aceites vegetales comunes son muy buenos quizás para otras cosas, pero no nos permiten sacar el máximo beneficio de esto, salvo condiciones excepcionales. Acá. Yo quería preguntar si... Quiero ver a quién me... Acá. Ah, sí, sí. Dos consultas. Sí. Una era con respecto a lo que estábamos hablando, si el hecho de aplicar un graminicida con glifosato puede aumentar la eficiencia del mismo, o sea, la velocidad con la que se va a mover el graminicida. Ajá. Y otra es si la longitud del pecíolo con respecto a la lámina en Amaranthus, Quitensis y Palmieri puede ser un factor para poder reconocerlo. Bueno, dos preguntas por el precio de una. La combinación de graminicidas con glifosato. A ver, vamos a ver primero la regla general, que no son buenas las reglas generales. Acá lo que debería responderte yo a vos es lo que debemos responder todos los ingenieros agrónomos frente a preguntas como esta, que es de naturaleza netamente biológica. ¿Cuál sería la respuesta? Depende. Muy bien, excelente, excelente. Veo que hoy me ha tocado un auditorio que está totalmente en sintonía. Los graminicidas en general no se llevan bien con otras cosas, ¿sí? En la medida que podamos, yo entiendo que hay cuestiones de tipo económica, la gente dice, tengo por cuestiones logísticas en general lo que se argumenta, está bien, es entendible, hoy en día los números hay que hacerlo fino. El tema de la mezcla de glifosato con los graminicidas, en algunos casos hemos visto que mejora la eficacia. Por ejemplo, los DIM en algunos casos mejora la eficacia. Pero lo que sucede con y en general, a ver, también en general, en la medida que la maleza, la gramínea, sea más joven, esté creciendo más activamente, sea más sensible, y en la medida que el graminicida tenga que moverse distancias no muy prolongadas, esa mezcla no afecta demasiado. En la medida que lo que se requiera del graminicida es la máxima movilidad, el graminicida no nos olvidemos que no es un glifosato. El graminicida se mueve muy lento y no solamente se mueve lento, sino que además a medida que se va moviendo lento es metabolizado, ¿sí? Se degrada, la planta lo destruye antes de que llegue al sitio donde debe funcionar. Por lo tanto, si yo tengo una planta chica y muy sensible, esa mezcla no va a ser ni bien ni mal, no vamos a ver mayores diferencias. Por el contrario, si lo que yo necesito es lograr la máxima distancia de desplazamiento, por ejemplo una especie perenne, ¿sí? O una maleza que ya está un poquitito pasada, bueno, ahí el tema de la mezcla por ahí puede no llegar a ser tan favorable. Pero acá se requiere de un criterio agronómico afinado. Otra cosa, si eventualmente yo no tengo otro remedio más que usar una mezcla, y bueno, deberé ser muy generoso con la dosis del graminicida, y además deberé, en la medida de lo posible, combinar esto con el mejor ambiente, si yo por ahí no tengo otra alternativa. Juan Carlos, buenas tardes. Quería preguntarte, Digitalia Insularis, vos nos mostraste post emergentes
y Sí. un solo pre. ¿Hay algún otro pre que calculás que podemos Sí, no, estar en realidad controlando? fueron todos tratamientos de post-emergencia. No hicimos pre porque fue el primer año. Bien, perfecto. Es más, todavía está en la ruta, está marcado el ensayo. Sí, pero probamos a nivel, no en ensayo, en el campo del productor, que hubo que ayudarlo a un colega, que no sé si está acá hoy, y amigo, que sí usamos S-metolaclor, y fue muy eficaz para el control de las plantas de semilla. Hubo que hacer un repaso, y el problema es que el lote ya venía de por lo menos un par de años donde la población había venido creciendo, y además de las plantas de semilla, que eran muchísimas, sobre todo había matas viejas ya establecidas. La bibliografía dice que esto produce, que es perenne por rizomas cortos. Yo en las plantas que estudié acá en esta zona no encontré rizomas, pero sí tienen coronas. Y de estas coronas con numerosas yemas, de ahí hay rebrotes. Y las coronas, para eliminarlas, si bien los graminicidas tienen algún efecto, es mucho más difícil controlarlas con graminicidas. En cambio, con graminicidas sí podemos controlar de semilla. Lo que hizo el productor es, entró con una cuadrilla y descalzó directamente las matas que estaban arraigadas, y eso fue suficiente para que esas matas no rebrotaran. Alguna mata que quedó parcialmente enterrada rebrotó igual que el año anterior. Buenas tardes, ingeniero. Aquí, adelante. Adelante a su izquierda. Hola. Buenas. Mi pregunta iba dirigida a la recomendación de la herramienta para rescate de lotes con el doble golpe. Sí. Quería saber si tiene alguna experiencia, porque escuché que las hay, sobre todo en el norte, de la aplicación primero del paraquat y luego del graminicida, como para volver a cero el lote, a resetearlo, y en el caso de que se nos pasen, lo que nos suele pasar a nosotros es que las condiciones ambientales, biológicas de las plantas se nos pasan rápidamente los tamaños. Sí. Y eso es doble golpe para gramínea. Para Estás hablando de doble gramíneas. golpe. Sí, si vas a hacer un doble golpe, a ver, no es lo ideal. Lo ideal es tomar el rebrote en el momento oportuno, que es cuando está comenzando a encañar o por ahí, para el primer golpe. Si ya se te pasó, y sí, es preferible pegarle un corte, no necesariamente para quat. El asunto es estimular el rebrote y retrotraer a la planta a un estado anterior. No es lo ideal, pero bueno, sí, es una alternativa técnica, digamos, de emergencia, pero lo ideal sería tomarla antes. Sí, acá. Sí. Acá atrás. Sí. Quería saber si en el barbecho químico el dicamba es indispensable que vaya acompañado de 2,4-D. Porque por lo que he visto hay malezas que el dicamba solo sin el 2,4-D no las ha controlado. A ver, ¿cuál sería la respuesta nuevamente acá? Depende. Sí. Dicamba tiene su espectro de acción, 2,4-D tiene su espectro de acción. Y se superponen, se solapan sus espectros en algunas especies. Por lo tanto, el uso de una mezcla o el uso de un producto solo va a depender de que... A ver, Sí, por ejemplo, la ortiga que vi que ha quedado. No, la ortiga, si tomás la ortiga temprano con 2,4-D solo, la tenés que controlar, ¿sí? Pero la tenés... A ver, el problema es cultural acá. Queremos aplicar la receta universal, ¿sí? Yo sé que la mezcla de esto, y bueno, voy a ampliar el espectro, y ya se acabó un poquito eso. Ahora hay que volver a trabajar de productor, hay que volver a trabajar en ingeniero agrónomo, saber qué malezas tenemos y en base a eso decidir, hacer un buen diagnóstico. El tema de diagnóstico es clave. Si no somos capaces, recurrir a alguien que sepa, ¿sí? Y en base a ese diagnóstico elegir el herbicida. Usar una mezcla porque sí, y por ahí en el mejor de los casos perdemos plata. Y por ahí las cosas no salen tan bien, sobre todo si lo aplicamos muy cerca de la siembra. ¿Queda tiempo para una preguntita más todavía? Una pregunta más que sea difícil, por favor. Hasta ahora ningún amigo, mirá que arreglamos que no me iban a hacer una pregunta, nadie me hizo ninguna pregunta. De esa para lucirse. Buenas tardes. Con el problema del famoso núcleo de los arrendamientos tarde y demás, hay varios lotes que están con problemas de ryegrass ya bastante grande, y bueno, la idea es hacerle un doble golpe. Mi pregunta es la siguiente.
aplicando el graminicida y luego poniéndole un desecante. Junto con eso, ¿se puede aplicar Ligay, Clomazone o alguno de esos productos como para darle residualidad? Mira, yo con los desecantes no probé en particular el Ligate, pero probé otros residuales y no hubo ningún tipo de inconveniente. Yo te sugiero que antes de sembrar, antes de mezclar, el tema de la mezcla hoy es un problema clave y es un problema que da lugar, una situación que da lugar a errores y errores graves que cuestan mucha plata, ¿sí? Primero, uno tiene que fijarse que la mezcla alguien la recomiende. Si uno por la de uno decide hacer una mezcla, lo que yo sugiero, puede haber dos tipos de incompatibilidades cuando uno se le ocurre mezclar algo. En primer lugar, una incompatibilidad de tipo físico-química dentro del mismo tanque de la máquina, ¿sí? Y no siempre el hecho de mezclar dos principios activos, siempre los mismos principios activos, garantiza que la mezcla va a funcionar. Porque si tenemos marcas distintas, inclusive una misma marca, un año tras otro, puede haber cambios en la formulación. Y lo que hace que sea compatible o no muchas veces es qué componentes forman parte de esa formulación. Entonces, en primer lugar, hay que salvar el tema de la incompatibilidad física o físico-química que se puede dar a nivel del tanque. Lamentablemente, si hay una incompatibilidad química, no lo vamos a ver. Lo que sí podemos llegar a ver es si hay una incompatibilidad física. Y antes de meter los productos adentro del tanque, lo que yo le sugiero a la gente siempre es hacer, que no es tampoco un invento nuestro, es hacer la prueba del frasco. Los yanquis le dicen la prueba de la jarra, que es en muy pequeña escala probar en el mismo orden, en la misma proporción, esa mezcla. Si uno ve que esa mezcla se mantiene, los componentes se mantienen estables, bueno, bárbaro. El tema de la incompatibilidad fisiológica, bueno, eso es bastante más complicado. En el caso de lo que vos decís, es poco probable que haya alguna incompatibilidad de ese tipo. Pero cuando uno va a incluir algún residual, lo que tenés que tener presente es cuál es la cobertura verde que tenés. Eso es importante, porque si en la medida que la cobertura verde sea mayor, la probabilidad de obtener la máxima residualidad de ese producto va a reducirse. No te olvides que lo que cae, lo único que deja residualidad en general es lo que cae al suelo, lo que cae al verde, a la hoja, al follaje, y lo chupa el follaje y ahí quedó. Y perdemos residualidad y plata. Por más que sea un secante y sé que aunque sea un secante, sí. ¿Ya está? Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por tu disertación.